Hola, ¿cómo están? Soy Sebas de Plantas Colog. Hoy tenemos un Cuidando Plantas y vamos a hablar de una especie que me parece muy interesante por varias razones que ya vamos a ir recorriendo. Se trata de la Monstera stanleyana. No sé si la conocen, no sé si es una planta muy común en el lugar en donde están. Yo creo que es una planta muy interesante que tiene un montón de puntos a tener en cuenta y bueno, les voy a contar un poco cómo cuidarla o cómo la cuido, mejor dicho. Me parece una planta muy interesante por varias razones que ya vamos a hablar, así que bueno, pero antes de empezar a hablar con la planta, les voy a pedir que por favor se suscriban al canal, le den like al video si les gustó, comenten qué les pareció o si les quedó alguna duda o algo más que quieran saber sobre esta planta. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar con este video de Cuidando Plantas. La Monstera stanleyana la he visto anteriormente como Philodendron cobra. Yo creo que tiene que ver con la forma de crecer, quizás, que es bastante filodendrosa, pero a la vez también tiene mucho de la Monstera deliciosa, que es la especie que creo todo el mundo conoce como Monstera. Incluso hace no mucho tiempo, cuando uno decía Monstera, lo primero que se le venía a la cabeza era una Monstera deliciosa, ¿no? Pero ahora hay como una gran... ahora no, siempre existieron estas especies, pero creo que se volvieron especies deseables o se volvieron especies más disponibles en el mercado, y eso me parece muy interesante porque cada vez se va ampliando la oferta de especies de géneros que fueron como los más comunes, ¿no? Epipremnum, Monstera, Philodendron. Bueno, cada vez tenemos acceso a otras especies. Creo que cada vez hay como más oferta de especies dentro de estos géneros que son bastante comunes, pero que estas especies son bastante como extravagantes o extrañas o no tan vistas, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con nosotros, los que cuidamos plantas, ¿no? Que cada vez estamos como más exigentes o queremos cada vez ampliar un poco más esa familia de plantas. Pero bueno, hoy nos vamos a dedicar a esta belleza que, como pueden ver, las hojas son así alargaditas y tienen variegado, ¿sí? Estas, por ejemplo, ahí tienen como estos manchaditos, a ver si la puedo acercar un poco más. Tienen como estos manchaditos acá. Algunas van a tener regiones más blancas, otras menos blancas. Y una característica que me gusta mucho de esta especie es que el variegado es parte de la especie. O sea, estas tonalidades que uno encuentra en las hojas son parte de la especie. Por lo tanto, el variegado de esta planta es estable. Por más que uno la corte o por más que le salga una hoja más verde, otra más blanca, otra más manchada, otra menos manchada, digamos que es algo que no lo va a perder. Entonces, ese para mí es un punto a favor que tiene esta especie, porque si hay algo que estresa a muchas personas es el hecho de los variegados, y que son variegados que no son parte de la especie, sino que son como mutaciones genéticas, ¿no? Como la Monstera deliciosa o la Monstera porcellana, variegadas, en sus versiones como variegadas. En esos casos, como son mutaciones, son como cosas al azar. Uno no sabe cómo va a ser la siguiente hoja, si va a tener variegado, si lo va a perder, si lo va a recuperar. Entonces, en este caso tenemos como un punto a favor, y es el hecho de que el variegado es estable, no lo va a perder. Así que en eso podemos como dormir más tranquiles, que no hay que estar haciéndole demasiado, que tampoco podemos hacer mucho, ¿no? Porque en la Monstera variegada tampoco podemos hacer mucho, más que cortarla y esperar ver qué pasa en la siguiente hoja. Pero bueno, esto es lo que tiene interesante esta especie, creo, que el variegado es estable, por ende es mucho más sencillo y menos estresante a la hora de cuidar, y también de qué es lo que uno espera de la planta. Obviamente vamos a encontrar ejemplares que tienen muchas menos manchitas, pero las tiene, y otros ejemplares como por ejemplo este, que acá tiene una hoja súper blanquita, otra con más manchita, o esta otra también. Van a ir sacando hojitas con diferentes tonalidades, pero bueno, siempre se mantiene. Y algo que es muy interesante con esto, y arranco con el variegado, que quizás es uno de los temas, como decía antes, como que más preocupantes, es uy, ¿mi planta va a perder o no va a perder? Bueno, en este caso no, pero les debo decir, porque también es muy deseado cuando una planta que es variegada tiene mucho variegado, como por ejemplo este ejemplar, ¿no? Esta es como prácticamente mitad y mitad, toda blanca acá, toda verde ahí. Y esto la verdad que es lindo, es como un ejemplar que vos decís, uy, qué lindo. Pero bueno, hay que tener ojo con esto, porque mientras más blanco tenga, mientras más blanco puro tenga como esta, ¿no? Que uno lo mira
del lado de atrás y también es blanco, o sea, es blanco puro. Entonces, si no tiene mucho verde, lo que va a suceder es que esa hoja va a tener mucha menos clorofila. Entonces, hay que brindarles mucha más luz porque tiene que, con lo poco verde que tiene, mantener esa hoja viva. Eso no solo es sobre esta especie, sino que en general, cuando las plantas tienen alguna parte muy variegada, lo ideal es brindarles mucha luz, porque en cuanto empiece a flaquear esa luz, esas hojas van a empezar como a morirse, porque la planta probablemente, esto lo digo así hablando mal y pronto, ¿no? La planta probablemente piense en sus adentros, che, esta hoja no me está dando de comer, o sea, no está pudiendo generar los fotoasimilados, o sea, el alimento que generan las plantas con la fotosíntesis. No va a poder generar esa cantidad que necesita, entonces la planta probablemente la aborte, o al menos aborte la parte blanca, ¿sí? Esto es re normal que les pase en plantas muy variegadas, y si nos fijamos, por ejemplo acá, esta hoja anterior, no sé si se llegará a ver ahí, voy a tratar de hacerle un zoom después. Esa parte que se está poniendo negrita, bueno, es totalmente esperable, es algo normal. Incluso estas plantas esta principalmente, está en invernadero, o sea, con toda la iluminación que se les ocurra, toda filtrada, medida, toda justa como para plantas tropicales, y sin embargo está pasando. Así que esto me imagino que en una casa, probablemente si no tiene la mejor luz del mundo, eso va a seguir avanzando y va a seguir pasando. Pero es algo inevitable. Entonces, sí les puedo recomendar que con esta especie, la verdad que cualquier apuesta es buena. O sea, tanto una hoja que venga así muy variegada, como alguna que quizás no tanto, o que tenga alguna manchita. Para mí lo mejor es este equilibrio entre verde y variegado. O sea, partes verdes y partes blancas. Cuando digo variegado me refiero a esto, más que nada porque quizás hay personas que arrancan a ver este video. Me refiero a esto, ¿no? A la parte manchadita del color más claro. ¿Sí? Y la base es el color verde. Así que la próxima vez que anden en búsqueda de alguna planta variegada, traten de evitar en lo posible. Yo sé que es muy tentador, ¿sí? Es tentador, yo lo sé. Uno ve un ejemplar así de lindo, miti o con un variegado muy marcado, y dan ganas de comprarse una o tener una, pero honestamente yo preferiría un ejemplar que tenga menos variegado que algo tan blanco, porque más que nada si es un ejemplar como este, que tiene dos hojas, ¿sí? A estas hay que darle un poco más de cuidado que quizás a otra que tenga un poco menos de variegado, porque como les decía antes, el variegado es estable, no lo va a perder. O sea, quizás la próxima hoja de esta, a ver cómo viene. Sí, tiene bastante blanco esta que viene, a ver si llego a mostrárselas ahí. Así que es algo que no está bueno como preocuparse. Si es un ejemplar chico, pueden prescindir un poco del variegado. Y ya, si es un ejemplar más grande, tiene muchas hojas, bueno, esa planta tiene otras herramientas como para poder sobrevivir, para no matar esas hojas. Así que en ese sentido, con el tema variegado, no me preocuparía ni me pondría muy exquisito, porque también son cuestiones fenotípicas. No es que esto significa que todas las hojas que van a venir después van a ser miti. Acá es una coincidencia. Les diría que es azaroso, pero probablemente después de esto pueda venir una hoja toda blanca o una hoja toda verde. Eso no lo sabemos. Lo mismo pasa con el Pink Princess, ¿no? Es una planta que está ahí, está variegada o no, pero no es garantía de nada. Bueno, en este caso no. Ya sabés que si es una Monstera stanleyana y realmente ese nombre científico es correcto, vas a tener variegado siempre. Poquito o mucho, pero va a estar. Así que en ese sentido es una apuesta segura esta planta, y más que nada para aquellas personas que sienten estrés con esto de va a salir variegada, no va a salir variegada. Yo sé que esto a muchas personas les genera ansiedad, aunque no lo crean. Así que con esta planta, si buscan una planta con variegado estable, pueden ir por esta. A mí me hace acordar a el variegado de la Monstera Thai Constellation, que es como una especie de salpicado de colores más claritos. La verdad que tiene ese aspecto y me gusta mucho. Así que nada, por esas razones para mí esta planta es como un must en cualquier jungla hogareña, en cualquier jungla urbana, en cualquier casa que tenga muchas plantas. Para mí es lo más. O sea, fíjense cómo crece, divina. Le ponen un tutorcito y con esto va. Pero bueno, vamos a ir paso a paso con los cuidados, ¿no? Esa fue como una intro para darles un pantallazo acerca del variegado y cómo se comporta en esta especie. Creo que es algo que a mucha gente le interesa, ¿no? Porque cada vez vamos sabiendo más y cada vez queremos tener un poco más de data de las plantas que cuidamos.
Volviendo a la estructura de estos videos de cuidando plantas, vamos a arrancar con los cuidados. La Monstera standleriana la verdad que no es, en mi opinión, una planta como difícil de cuidar. No creo que tenga demasiadas complicaciones. Con respecto a la luz, lo que le gusta a esta planta es la iluminación media, ¿sí? Ni sol directo ni la penumbra misma. Y que eso es algo que a veces me preguntan, y ya me salgo de esta especie, sino que hablo en general. No existen plantas que sean para nada de luz o para lugares prácticamente no iluminados, en los cuales quizás se prende una bombilla o una lamparita unas horas al día. Siempre necesitan un poco de luz natural. Eso es como primordial saberlo, porque a veces también entiendo que muchas veces se dice que el, no sé, Epipremnum aureum o el potus, ¿sí? El clásico potus o potos, como le dicen en otros países, es una planta de poca luz. Y sin embargo no, todas las plantas necesitan un poquito de luz. Porque imagínense que con la luz las plantas hacen la fotosíntesis y generan su propio alimento, ¿no? Esa es una frase muy de la escuela primaria, de que las plantas generan su propio alimento. Lo generan siempre y cuando reciban iluminación natural, ¿sí? Porque la luz del sol tiene como todas las longitudes de onda que las plantas necesitan. Entonces, no existen plantas para casi nada de luz. Ahora, ¿que sobrevivan a eso? Sí, te puedo decir que sí, hay muchas que sobreviven, pero digamos que llega un momento en que se terminan estresando tanto que no va más. Entonces, volviendo a esta especie, luz media, que luz media sería una situación de luz natural en la cual ustedes abren un libro y lo pueden leer perfectamente. No tienen que hacer mucho esfuerzo porque no lo ven oscuro, digamos que se puede leer bien. Si ustedes pueden leer bien un libro en esa condición de luz, ya esta planta ya tiene su lugar. Digamos que ese sería el lugar. Así que de esa forma pueden ver de qué se trata la luz media, ¿no? Y si la van a ubicar en lugares muy iluminados, les recomiendo que no reciba sol directo. Por lo menos no en primavera y verano, que son los meses en los cuales el sol pica. O sea, si nos quema a nosotros, imagínense a las plantas que están quietas en un lugar que no se pueden mover. Así que eso con respecto a la iluminación. Después, el tema del riego. A mí me gusta regar cuando la superficie del sustrato está seca. Ese es un buen método, ¿sí? Tocar con las manos. Esto es algo que a mí me gusta hacer y que van a ver que en todos los videos cuando hablo de este tema o no, estoy todo el tiempo como tocando el sustrato. Primero porque es algo que me gusta hacer, me gusta sentir el sustrato, pero también porque voy chequeando, ¿sí? A veces estoy aburrido y voy chequeando como a ver cómo está esto de seco, le falta riego, no le falta riego. Bueno, con las manos muy suavemente, ¿sí? Lo tocan así y lo sienten. Yo ya acá siento humedad porque esta planta fue regada en el día de ayer, así que está húmeda todavía. Pero si ustedes tocan con las manos en la superficie y están secos los primeros 2 centímetros de sustrato, ya pueden regar. Hay gente que le gusta dejarla secar prácticamente un montón, toda, incluso hasta que esperan a que las hojas estén como medias caídas y raras. Yo no soy fan de eso porque muchas veces cuando las plantas empiezan a mostrar signos de que les falta agua, se están estresando y ese estrés llama a las plagas, aunque no lo crean, llama a las plagas. Y también lo que sucede es que si se seca demasiado este sustrato, lo que va a pasar es que no solo se va a secar el sustrato, sino que se van a deshidratar las raíces. Y cuando ustedes vuelvan a regar, esas raíces que se secaron, se deshidrataron, se vuelven a hidratar, pero es, digamos, un tejido muerto. Entonces, en ese sentido, no está bueno porque se te pueden empezar a pudrir todas las raíces. Así que recomiendo que los primeros 2-3 centímetros del sustrato estén sequitos y ahí riegan. Y cuando riegan, para mí lo mejor es cargar la regadera, tirarle abundante agua, que chorree la maceta, que saque como todo el agua anterior, el aire anterior, ¿sí? Porque cuando ustedes están regando una maceta, no solo sale el agua que están poniendo, sino que también al tirar agua van empujando el aire que hay en la porosidad de este sustrato y se va yendo con el agua, digamos, que le están tirando. Entonces es una manera de renovar ese aire que están respirando las raíces, porque las raíces también respiran, por eso necesitan estos sustratos porosos, ¿sí? Necesitan que haya aire entre medio, que no sea una cosa compacta. Así que cuando rieguen abundante, dejen que escurra bien, déjenla un rato en el baño, o la pueden escurrir un poco así. A veces cuando estoy apurado le hago como este movimiento, y generalmente en las macetas hay que ponerlas como medio de costadito para que toda el agua que está comprendida en estas partes, que no llegan a salir por el agujero, vaya
toda para acá, pum, y sale. Otra cosa, antes que me olvide, también sé que hay muchas personas que les gusta meter palitos en los sustratos para ver cómo está de seco ese sustrato. Yo creo honestamente y sinceramente que esa no es una muy buena técnica. Más que nada en sustratos como este, que es el sustrato para mí acorde a esta planta, que es el próximo tema, que si yo meto un palo acá probablemente no salga húmedo, porque el sustrato es tan suelto, es tan poroso, que no llega a humedecer ese palo, porque mantiene la humedad justa para mantener el sustrato húmedo y no tiene exceso. Siempre que vos metas un palo y lo saques mojado, es porque en ese sustrato hay exceso y quizás no está equilibrado. Muchas veces y muchas plantas funcionan en esos sustratos, pero para mí lo mejor es siempre con las manos. Además que si uno le mete un palo acá y empieza como a revolver o lo deja ahí, uno no sabe qué cantidad de raíces, qué forma tienen las raíces y justo donde uno clava hay una raíz. Se la quebrás y quizás la planta se estresa, deja de producir follaje, empieza a trabajar en las raíces porque siente que el estrés está ahí. Entonces hay como una especie de redirección de todo lo que la planta generó, va a ir hacia las raíces y no hacia el follaje, que es lo que uno generalmente espera, ¿no? Uno no las cuida para que hagan muchas raíces y pocas hojas. Por lo general queremos plantas que hagan su camino hacia el cielo, no que se mueran, pero sí que vayan cada vez más alta, ¿no? Como lo esperable es como, bueno, tenemos esta planta y queremos llegar a esta de alto. Entonces, para que eso suceda, hay que quitarle todo tipo de estrés que podamos a las plantas. Y lo del palito para mí es un estrés innecesario porque tan solo tocando la superficie del sustrato nos damos cuenta, no lastimamos nada y la planta ni se da cuenta que estamos ahí. Me parece como una invasión meter un palo y revolverlo y cada vez que vamos a chequear el riego estamos clavando una raíz distinta, entonces eso para mí es un estrés innecesario. Posterior al riego viene el tema del sustrato, ¿no? Para mí el sustrato para esta especie tiene que ser un sustrato que drene bien, un sustrato que tenga materia orgánica siempre y cuando la estemos cultivando en un sustrato convencional, en un cultivo convencional, ¿no? El de siempre, y tiene que tener porosidad y no tiene que retener demasiada humedad. En este mismo canal tienen un video que se llama Sustrato Universal, que esa es una receta claramente universal, lo que significa que es una receta base y que ustedes pueden ir modificando en función de las características del lugar en el que están. Si ustedes están, por ejemplo, en un lugar muy húmedo, van a necesitar modificar esa receta para que quizás se seque o se airee más rápido, porque si el ambiente está muy húmedo, el sustrato va a estar húmedo mucho más tiempo que en un lugar muy seco, en donde quizás en una tarde se seca ese sustrato y quizás no querés estar regando 3 veces por día. Entonces, por eso es una receta universal, es algo que es una base y ustedes pueden ir modificando las proporciones en base a lo que les vaya funcionando. No hay, digamos, recetas mágicas, yo puedo decirles hagan esto así, 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 pero quizás me funciona a mí, en mis condiciones, en mi clima, en mi forma de cuidar plantas. Pero quizás a ustedes no, entonces por eso es una receta base que ustedes después pueden ir modificando. Y si no tienen idea cómo modificarla, hay otro video que se llama Componentes del sustrato y en ese otro video yo les hablo de cada componente, cada ingrediente que mezclamos y qué función tiene en esa mezcla final. Así que de esa forma van a llegar a un sustrato acorde para el lugar en donde están y creo que está bueno aprenderlo y probar y tener una experiencia propia para saber qué funciona, porque nadie les puede pasar una receta y decirle esto funciona, a menos que estén en la misma zona, claramente. Si están en Buenos Aires y tienen dudas y no saben qué hacer con respecto al sustrato, obviamente también se pueden meter en nuestra web, que es plantascolog.com.ar, y ahí pueden conseguir el sustrato que nosotros usamos, lo tienen en la tienda. Pero si no, les invito a experimentar, ir probando, ir haciendo sus propias mezclas y sacando sus propias conclusiones. Creo que esa es la mejor forma. También me pone a mí en un lugar de facilitador y no de pasarles recetas y ser una enciclopedia. No, esto es algo que yo les tiro una data y ustedes la comprobarán en base a sus experiencias. Otro tema que es así como muy importante para mí es la cuestión de las plagas. Esta planta, la verdad, jamás tuvo una plaga, o sea, nunca tuvo una monstera stanleyana y han pasado muchas por mis manos. Jamás tuvieron plagas, ni cochinillas, ni ácaros, ni nada. O sea, nunca les encontré nada, así que creo que estamos hablando de una planta imbatible. Creo que es la única planta, si mal no recuerdo,
que nada, no le encontré nunca una plaga. Y eso que quizás había plantas circundantes que sí, porque a veces pasa que encontrás una cochinilla o que encontrás algo. Bueno, esta la verdad nunca se vio afectada por plagas, así que creo que es una planta muy resistente. Quizás no es tan apetecible para las plagas, no lo sé, pero las monsteras en general son como plantas fuertes. Salvo, por ejemplo, la monstera danzoni, que es así, le he encontrado cochinilla, le he encontrado araña roja o ácaros. En esta no, así que la verdad que yo les recomiendo que le hagan un tratamiento antiplagas preventivo por las dudas con algún aceite de neem o aceite de canela. Hay muchos que usan también jabón potásico, canela, neem. Bueno, esas mezclas la verdad van re bien para plantas que son como poco propensas a tener plagas. Lo que decía antes también tiene sentido, ¿no? Cuando una planta no tiene tanto estrés es menos probable que tenga plagas. Entonces, si uno controla la cuestión de la iluminación, el riego y etcétera, probablemente esa planta no se estrese, sea una planta más feliz y tenga menos plagas o tenga menos presencia de plagas. Pero nada, con cualquier insecticida común o acaricida común, orgánico o cualquier producto que no sea tan fuerte, yo creo que van a andar re bien porque, como les digo, jamás les encontré un bicho a esta especie. También tienen un video sobre el botiquín que yo tengo siempre a mano, siempre tengo una serie de productos que utilizo, así que también les recomiendo ese video, también se los dejo por acá arriba para que puedan ver ese video, en donde les cuento no solo el botiquín. Está orientado quizás a productos argentinos, ¿no? Porque nombro un par de marcas que yo uso acá de Argentina, pero también les nombro los componentes, así que pueden buscar quizás en su país si hay algún fabricante que haga algún producto similar. Pero bueno, ya sabiendo, digamos, qué controla o qué es lo que ataca, ya con eso saben si es acaricida, si es insecticida, si es fungicida. Bueno, en ese video yo les hablo un poco de los productos que uso y también hago una rutina antiplagas de muchas plantas para que vean cómo es el asunto y para que se animen a hacerlo, porque está bueno hacerlo una vez por mes para tener todo como así, pipí, cucú, todo lindo, caminando, sin problemas. El hábito de crecimiento de esta planta, como podrán ver, es una planta trepadora, ¿sí? Le gusta tener un palito al cual treparse, al cual subirse e ir haciendo sus raíces aéreas. A ver, acá por ejemplo tenemos una, les voy a mostrar, acá, esto es una raíz aérea, la que está ahí. Y bueno, de esa forma la planta va creciendo, va trepando y se va agarrando de la superficie. Y este hábito de crecimiento me lleva a la otra cuestión, es en qué época crece, ¿no? Esta planta crece bárbaro en primavera y en verano, en épocas calurosas, es una máquina de crecer. Y en el invierno como que crece, pero a un ritmo muchísimo más lento, porque bueno, su origen es bastante tropicaloide. Así que bueno, en épocas de calor, donde hay también más horas de luz, la verdad que es una crecedora absoluta. Todo este crecimiento lo habrá hecho en aproximadamente 2 meses. Así que está sacando por mes más o menos 3-4 hojas. Es un montón. Así que en ese sentido es una planta súper próspera. Y bueno, en esta temporada de crecimiento lo ideal es fertilizar, ¿sí? A mí me gusta fertilizar 2 veces por mes o incluso más, pero siempre diluyendo el fertilizante al doble de lo que se dice en los envases, ¿no? Si les dice una tapita por litro, le ponen una tapita cada 2 litros de agua. De esa forma lo hacen más diluido y también están como afectando menos, porque a veces pasa que nos confundimos con las dosis o se confunden con la medición del agua o lo que sea. Entonces, si ya piensan en un fertilizante más diluido, más aguado, digamos, cuando ustedes rieguen acá, van a ver que hace el mismo efecto, porque no es que usa esa dosis, y si no es esa dosis así entera, no. Es mejor regar con un fertilizante más aguado, más diluido, que un fertilizante más concentrado. Hay algunas plantas que son más sensibles a otras. Esta no la veo tan sensible a la sobrefertilización, porque se la ve como muy robusta. Incluso estuve haciendo mis pruebas y tolera súper bien el fertilizante así como más puro. Pero lo mejor para mí siempre es preparar el fertilizante al doble y a todas las plantas regarlas así, porque la verdad que usan muy poquito de esos nutrientes extras. Así que le van a dar un plus de crecimiento, van a gastar menos fertilizante y en el caso de que se equivoquen en la medición ya saben que va a estar más aguado. Así que en ese sentido, fertilizante al doble de lo que se indica de la cantidad de agua en los envases y con eso van a andar
joya. Podrían utilizar fertilizantes líquidos, como les mencionaba, o también pueden utilizar fertilizantes sólidos. Justamente el video anterior a este estuve hablando sobre fertilización y les presenté un poco los fertilizantes, ¿no? Los que son granulados, los físicos, los sólidos, y también fertilizantes líquidos. Nada, ahí tienen como una intro más o menos de qué es lo que hace el fertilizante, por qué fertilizamos y qué efectos pueden lograr en sus plantas. Así que invitadísimos, invitadísimas a ir a ese video y bueno, más o menos ahí chequear a ver si le pierden el miedo a la fertilización. Y si no, también pueden no fertilizar, no es que es sí o sí hay que fertilizar. Pero a veces está bueno fertilizar para aprovechar toda la temporada de crecimiento, que las plantas se vengan rápido, así como más grandes, con las hojas más grandes. A lo que les decía antes era el temita del tutor. Me parece súper importante ponerles un tutor y no dejarlas colgar, porque estuve probando, así como hay muchas plantas trepadoras que uno las deja colgar y van achicando el tamaño de sus hojas, bueno, esta no es la excepción. Así que si pueden evitar que las plantas le queden colgando, porque le va a terminar quedando como una especie de tallo solo sin hojas. Sí, eso pasa mucho con plantas que son trepadoras y necesitan sentir que están agarradas a algo, por eso generan estas raíces aéreas. Así que bueno, importante ponerle un tutor para que se agarre de ahí y de esa forma asegurarse de que tengan siempre hojas y no tallos sueltos. Lo que sucede con estas plantas en sus hábitats naturales es que tienen temperaturas cálidas prácticamente todo el año, tienen la misma iluminación prácticamente todo el año y también usualmente son lugares muy húmedos. Entonces siempre que tengan una plantita de este estilo, de origen tropical o pseudo tropical, para replicar eso lo importante es tener acá y en tu casa un porcentaje de humedad relativa en el ambiente de un 60%. Eso sería como algo que está bien, podría ser mayor, 70, 80. Lo que pasa que bueno, dentro de una casa quizás 80% de humedad es un montón, porque los muebles se te van a empezar a doblar todos. Así que con que no bajes de 40% de humedad, digamos que con esta planta estarías bien. Y esa humedad la pueden lograr con humidificadores ultrasónicos, la pueden lograr poniendo algún platito o algunos vasitos alrededor con agua, también la pueden lograr acumulando plantas, juntándolas, que estén todas más cercas. De esa forma van a lograr que la humedad ambiental sea mayor. Por ejemplo, acá en el showroom de Plantas Colloq tenemos tantas plantas en este espacio que rara vez tenemos que encender el humidificador. Solo lo encendemos cuando necesitamos subir la humedad por el aire acondicionado o en estas épocas, digamos, de mucho calor, que quizás ventilamos o abrimos las puertas y demás, que esa humedad se va porque entra el aire más seco. Entonces, pero bueno, por lo general acá en Buenos Aires tenemos como bastante humedad, así que en ese sentido no es hiper necesario un humidificador, pero si tu ambiente es muy seco, tenés la calefacción encendida mucho tiempo o el aire acondicionado encendido mucho tiempo, quizás con un humidificador podés hacer que ese ambiente, no, quizás no, con un humidificador vas a hacer que ese ambiente sea más amable para estas plantas y que se sientan un poquito más en sus hábitats naturales. Así que bueno, más o menos este fue un repaso sobre la Monstera stanleyana, que es una planta que, como les dije en un inicio, a mí me encanta. Me parece divino el variegado, me parece un acierto esto de que el variegado sea estable y que no lo pierda. Y me parece también un acierto lo fácil que es de cuidar, lo fuerte que es contra las plagas. Y nada, y crece muy rápido, o sea, tiene todas las características como para ser una planta súper agradecida, porque es lo único que hace es crecer, crecer y crecer. Y bueno, y te sorprende cuando de repente te saca un variegado muy marcado o un variegado muy manchado así. Nada, a mí me encantan estas cosas. Me gusta también el azar en el tema del variegado y las plantas. Así que yo creo que es una apuesta muy buena si te gustan las plantas variegadas y no querés estar con ese estrés de uy, si lo pierde, uy, si no lo pierde. Con esta es como un éxito asegurado. Espero que les haya gustado. Si les interesa también, les comento que en Plantas Colloq hay stock de Monstera stanleyana, al menos al día de hoy, pero pueden ir chequeándolo en nuestra web, que es plantascolloq.com.ar. Ahí pueden ir viendo el stock que se actualiza todo el tiempo. A veces entran lotes de algunas plantas, se venden al toque, a veces reingresan, a veces no reingresan. Así que bueno, tiene que ver mucho con el mercado. Pero si quieren alguna de las plantas que yo les muestro acá, probablemente se metan en la web y esté en stock o por lo menos esté ahí, nos puedan consultar
si sabemos cuándo vuelve a entrar. Por favor, les pido que le den like si les gustó, que comenten si les gustó el video, si tienen dudas o si quieren saber algo más sobre la especie. Y también obvio que se suscriban al canal para hacer crecer esta comunidad de YouTube, que la verdad que cada día me llegan como comentarios más lindos y a mí me encanta. Y me hace sentir muy bien saber que les estoy ayudando, por lo menos facilitando un montón de información que quizás ni tienen idea. Bueno, que nos sigan en Instagram como Plantas Coloc y Seba Secret Garden. Les mando un abrazo muy grande y espero verlos en el próximo video. Chao.